Hola a todos. Bueno, empecé este vídeo como una continuación de los otros que estaba haciendo en los que estaba enseñando cómo se hacen las ondas con las tintas al alcohol. Entonces, en este nuevo vídeo, mi idea era que vierais cómo se puede hacer de esta manera que estáis viendo aquí, en lugar de echar alcohol isopropílico sobre el papel y colocar las tintas de alcohol, moverlas, esparcirlas un poco, mezclarlo y empezar a trabajar. Lo que he hecho al principio ha sido mezclar el alcohol con la tinta en un vasito pequeño aparte. Tengo unos vasitos pequeños que creo que eran unos vasitos de poner pastillas y no sé por qué los tenía en casa y la verdad es que los utilizo muchísimo para esto. Entonces, bueno, pongo bastante cantidad de alcohol isopropílico, echo unas gotas de tinta, la agito para mezclarla bien y luego, bueno, habéis visto cómo he vertido la mezcla encima del papel, ¿vale? He puesto primero la índigo y luego la mostaza, que bueno, al ir esparciéndose un poco se han llegado a juntar. A continuación, pues ya veis que he cogido el secador y como siempre en la potencia más bajita y con la temperatura intermedia he empezado a trabajarlo. Claro, como en principio se trataba de continuar con la demostración del tema de la onda, el papel que he tomado para hacerlo ha sido este que os comentaba que algunas veces tengo en casa, que es de bajo gramaje, que lo compro por Amazon y que bueno, pues lo utilizo para este tipo de pruebas, para pruebas de color o pruebas de técnica o así. Claro, como el papel ya sabéis que es finito, pues es necesario fijarlo en las esquinas con un poquito de cinta de carrocero, pues para que no se levante y se vuele tanto el papel como la tinta cuando se pasa el secador. Entonces, bueno, veis cómo sigo trabajándolo, dando vueltas con el secador alrededor, con paciencia para que despacito se vaya secando la tinta y se vayan formando la onda. Y ya veis que bueno, pues en una zona están más en tono índigo más puro, en el otro en tono mostaza y en la parte central se va produciendo la mezcla de color y bueno, pues van quedando unos efectos bastante bonitos. Bueno, pues ya veis cómo seguimos trabajando con paciencia, como siempre os digo, y ya en la parte central, que es la última parte que nos queda por secar, bueno, pues que va quedando el último charquito, digamos. Claro, si se hacen movimientos circulares, pues vamos consiguiendo líneas curvas, como podéis ver. Y bueno, pues el problema que tiene este papel, como ya he comentado en alguna ocasión, es que al no ser un papel de buena calidad, como puede ser el papel Yupo o el Gnara, pues bueno, en este caso si hay alguna equivocación, pues no se puede rectificar y, y bueno, luego hay algunas veces que como vais a ver a continuación, si se añade más alcohol isopropílico, como estoy intentando hacer ahora, para ver cómo se puede continuar haciendo una mancha con menos carga de tinta, que era lo que intentaba enseñaros, pues si veis en la zona en donde empieza a mezclarse el alcohol isopropílico con la parte que ya teníamos hecha, pues no queda, o sea, al no ser un papel de muy buena calidad, al ser un poco más poroso de la cuenta y es que realmente no sé si se debe a que es poca, la calidad es poca por el papel en sí, que tiene poca cubierta plástica, digamos, o porque al ser un papel tan finito, pues no tiene tanta consistencia y entonces el poro es mayor y como que no quedan las líneas bien definidas. Cuando es la primera pasada yo creo que sí, como ocurre en las zonas que hicimos al principio, pero en cuanto ya empiezas a verter, por ejemplo, alcohol sobre una zona en donde ya has estado trabajando, como que se esparce, yo no sé si es que le queda poca cubierta plástica y si veis no queda una línea nítida, sino como que están así como un poco corrido, ¿no? Como que no queda bien. Entonces, bueno, si veis la forma que se me ocurrió para disimular esa zona en la que no queda bonito, porque si veis no queda bonito, ni queda bonito el color, ni queda bonita la unión de las dos zonas,
pues cogí en un vasito de estos que os comentaba de medicina, eché un poquito de alcohol isopropílico y bueno, aproveché para utilizar la oportunidad en enseñaros cómo se pueden tapar ciertos detalles que a lo mejor no nos gustan con esa técnica que ya os había comentado en otros vídeos, que es que con esta especie de punzón, tomando una especie de punzón que tiene como una bolita en la punta, pues tomando pequeñas gotitas de alcohol, pues se pueden ir colocando y veis que se van poniendo. Entonces cuando el alcohol isopropílico cae, blanquea la zona y quedan como una especie de burbujita. A mí los efectos estos de burbujitas es que me encantan y bueno, en ocasiones como esta, en la que bueno, pues se ha producido un fallo, un error que no te gusta cómo queda, bueno, pues bueno, decidí usar la oportunidad pues para enseñaros cómo puede ocultarse cuando no estamos trabajando con un papel bueno, en el que a lo mejor si hubiéramos utilizado un papel Nara, si hay una zona en la que no nos gusta, pues lo borramos y listo, volvemos a trabajar encima y ya está. Pero en este caso, al ser este papel, pues no se podía. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que la zona esa de división de las otras dos zonas que habíamos ya trabajado, pues la he ocultado con las burbujitas. Entonces cogí otra vez los vasitos en el que todavía me quedaba alcohol isopropílico con tinta color índigo y bueno, decidí poner otra zona para seguir trabajando. ¿Vale? Volvemos otra vez a secar y veis cómo también bueno, pues volvemos a conseguir ondas, que era de lo que se trataba. Ya veis como ahora en este caso hemos vuelto a echar el líquido, o sea, la mezcla de alcohol isopropílico con la tinta del vasito, la hemos puesto y al contrario de lo que ocurrió la primera vez, pues ya veis como en este caso se ha formado una línea bastante uniforme, bastante nítida y definida y no se ha abierto, digamos, no se ha corrido la tinta. ¿Por qué? Pues la verdad que no tengo ni idea. La zona esa del papel tendría más cubierta plástica o no sé. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, estas cosas ocurren cuando se trabaja con cosas a lo mejor que no son de una estupenda calidad. Como seguía quedándome más tinta en el otro vasito en el que había utilizado para hacer la mezcla con color mostaza, pues bueno, pues decidí seguir por esta zona de abajo, con una zona más amarillenta. Si veis, claro, lógicamente cuando se mezcla el color mostaza con el índigo, pues empezamos a obtener tonalidades así que un poco tiran a verdoso, lógicamente, de la mezcla del azul y el amarillo, pues salen tonos verdosos. Entonces, bueno, a partir de este momento yo creo que ya me empezó bastante a gustar lo que estaba saliendo. A pesar de las dificultades y de que bueno, en esa zona no me había quedado bonito, pero al taparlo con la burbujita había conseguido ocultarlo y me había quedado, o sea, las burbujitas habían quedado muy bonitas. Pues al seguir trabajando en otras zonas vi que la composición me estaba gustando. Entonces decidí hacer aquí unas ondas en la parte de abajo así como más nítida. El papel me lo permitió, entonces seguí trabajando por esa zona y como veis, pues bueno, aquí en la zona de abajo, como ya os he comentado algunas veces, cuando uno no sé por qué, cuando uno se va acercando a la zona del margen del papel, muchísimo más fácil hacer este tipo de ondas. Si lo veis aquí han quedado perfectas. Bueno, seguimos terminando la zona de la parte de abajo y una vez que estaba terminada, pues continúo colocando un poco más de alcohol isopropílico en una nueva zona. Como veis, en este caso he puesto alcohol isopropílico puro, sin tinta. He colocado un poquito encima de esa zona y ahora pues comienzo a darle con el secador para ir mezclando las tintas que ya estaban secas debajo con el alcohol isopropílico
y empezamos a trabajar un poco más pues la composición. Como siempre, para ir consiguiendo una composición así de una forma curvada, pues sigo aplicando el aire, dando vueltitas, como siempre os digo, no encima de la mancha de alcohol, sino alrededor, hasta que bueno, pues voy consiguiendo que se seque totalmente la tinta que había puesto. Entonces, bueno, como ya he dicho, me estaba gustando bastante la composición y entonces decidí aplicar un poco de tinta metalizada. Ya me habéis visto que estaba agitando el botecito en donde tengo metido el piñata brush. Lo he puesto en un vasito de los de medicina. He añadido un poquito de alcohol isopropílico, lo he mezclado y ahora con el punzón de punta redonda, pues para conseguir otra zona que mantenga una cierta relación con la otra zona de arriba, estoy empezando a poner un poquito de, o sea, gotitas para formar burbujas sobre la unión de la zona esta de abajo con la zona intermedia. Entonces, siguiendo un poco así de paralelismo con la zona que habíamos colocado antes. En este caso, como veis, alcohol isopropílico mezclado con un poco de metalizado. ¿Veis? Entonces voy consiguiendo burbujitas para homogeneizar una zona con la otra y aumentar la relación entre una parte del cuadro y otra, pues he decidido colocar también tinta con el piñata brush también en la otra zona. Y así tenemos, bueno, pues dos zonas que ya empiezan a guardar un poco más de relación. Bueno, continúo trabajando, veo dónde me apetece poner alguna burbujita más, en la zona que ya teníamos antes trabajada, veo que le hacen falta en esa zona unas pocas de burbujitas, luego paso a la otra, según las sensaciones que voy teniendo, la necesidad que me va produciendo la propia composición. Y bueno, se trata de ir trabajando en las composiciones, ir consiguiendo cosas equilibradas, conseguir sensaciones que te gusten. Y bueno, ahora como veis, bueno, me parecía que ya habiendo empezado a utilizar el metalizado, que podía intentar en esa parte del cuadro una mancha que no fuera exactamente en tono mostaza, sino que también para empezar a relacionar todo, bueno, pues como había empezado a utilizar ya también el piñata brush, pues mezclar en el vasito un poco de mostaza con metalizado, ¿vale? Entonces lo he colocado en esa zona que ahora mismo estoy trabajando. Y entonces, claro, la parte que estoy ahora consiguiendo, pues claro, es mezcla de mostaza con metalizado colocada sobre el índigo. Entonces empiezan a producir, como veis, zonas verdosas en esa zona y bueno, se trata, como siempre os digo, de ir trabajando, de ir consiguiendo un equilibrio, una composición, de ir ya estableciendo una relación entre unas cosas y otras y procurando una composición bonita. Llega un momento en que, como veis, me está gustando bastante y como ya os había recomendado en otras ocasiones, yo tengo en casa un montón en el taller un montón de cartulinas de este tipo, que o bien son passepartout de marcos que he ido comprando y los tengo para ir centrando la atención, o bien me los he ido yo construyendo de las medidas que me iban interesando. Entonces, ahora habéis visto que he puesto ese passepartout con un recuadro, o sea, un cuadrado perfecto,
y entonces lo he situado, he visto la zona que realmente me gusta y ya cuando tengo la atención centrada en el cuadrado que voy a intentar conseguir una composición adaptada a ese cuadrado, pues ya veo exactamente si en alguna zona necesito colocar más de un color, o sea, de tinta de un color o de otro, si me gusta añadir un poco de metalizado, teniendo en cuenta que luego el cuadro va a tener ya esa forma. Entonces ya voy trabajando un poco más la composición con vista a que me quede una cosa bonita luego, en este caso con una forma cuadrada completamente. En otros casos pues tengo otro tipo de formas, rectangulares, incluso redondas, pero en este caso me ha gustado el cuadrado y voy a intentar terminar una composición cuadrada que quede bonita y adaptada a las medidas de la cartulina esa que me habéis visto colocar. ¿Vale? Entonces ya en esa zona habéis visto que he puesto en este caso un poco más de tinta metalizada mezclada con alcohol isopropílico y vuelvo a trabajar esa zona, como siempre haciendo movimientos circulares porque en el caso de esta composición quiero que se produzcan manchas o líneas curvas. ¿Veis? Vuelvo otra vez a probar con el cuadrado, me centro en la zona que más me gusta, lo adapto y entonces, bueno, hay que pararse siempre un poco, pensar, analizar la sensación que se tiene y ver qué es lo que te gustaría que ocurriera a continuación, ¿vale? Entonces ahora en esa zona, que veo que si pongo el cuadrado en esa zona, pues me queda ahí como un hueco vacío que no me agrada, pues coloco un poco más de alcohol isopropílico, en este caso sin tinta, porque lo que quiero es que en esa zona que estaba completamente sin tratar y totalmente blanca como el papel, me gustaría que no estuviera completamente blanca, pero tampoco me gustaría en principio que hubiera una mancha muy pesada, muy oscura. Entonces, bueno, he puesto en esta zona el alcohol isopropílico, seco la tinta. ¿Veis cómo sigo trabajando? Intentando obtener líneas curvas y veis cuando ya quiero dejar de hacer líneas, si es que se están produciendo, pues paro el secador para que se seque y no vuelva a producir. Volvemos a colocar la plantilla para centrar nuestra atención y vemos qué tal ha quedado. Entonces, bueno, pues puede ocurrir que ahora, como estáis viendo, me dé la sensación de que habiendo conseguido dos zonas con burbujitas en la parte central y de abajo, pues que para tener una relación mayor y lograr equilibrar la composición, pues me da la sensación de que harían falta burbujitas en esta zona que ahora mismo estoy colocándola, ¿vale? Entonces, bueno, pues con el punzón redondo y con el alcohol voy colocando gotitas para que se me produzcan burbujitas en esa zona. Veo si me hace falta también alguna otra gota en otra zona. Y sigo trabajando y estudiando un poco la composición. Siempre es recomendable pararse, mirar tranquilamente la composición. Ahora, como veis, retiro de nuevo la plantilla y bueno, tomo decisiones sobre lo que voy a ir haciendo a continuación. Entonces, bueno, al mirarlo esta última vez, pues me he dado cuenta de que realmente, aunque pensaba que en esa zona, en la esquina superior izquierda, en principio había colocado solo alcohol isopropílico porque pensaba que me gustaba más una mancha poco pesada, más transparente. Realmente cuando la última vez que lo he mirado me he dado cuenta de que para compensar un poco con la parte de abajo, con la esquina inferior derecha, pues realmente necesito una mancha más potente, más pesada,
¿vale? Entonces, bueno, he decidido colocar un poco más de tinta en color índigo. Veis que ahora mismo al echarla es color índigo puro, porque quiero una mancha potente de color, pero bueno, así queda como una mancha muy plana, no una mancha que no tiene ninguna gracia. Entonces añado un poco de alcohol isopropílico y, bueno, habéis visto que he soplado con mi propia boca, o sea, soplando. Y a continuación, después de esparcir un poco, pues ya sí que empiezo a trabajar con el secador, ¿vale? No me apetecía que en este caso hubiera en esa zona de ahí líneas, entonces quiero más bien una mancha más homogénea, sin líneas. Bueno, como veis, claro, al haber soplado la tinta se descontrola más, pero bueno, en este caso es que como ya habéis visto, el recuadro que yo estoy intentando componer y en el que me voy a centrar, realmente el que quede un trozo de papel manchado en una zona en donde que no voy a utilizar tampoco tiene ninguna importancia, ¿vale? Entonces he conseguido ya una mancha que me resulta agradable. He puesto unas burbujitas más para compensar, para equilibrar. Y bueno, vuelvo a colocar la plantilla para ver si ahora verdaderamente el efecto que he conseguido es el que me convence más, el que más me agrada. Sigo trabajando, colocando burbujitas en donde creo que las necesito. Ya veis que es alcohol isopropílico, que en este caso no estoy colocando ni alcohol isopropílico mezclado con tinta metalizada, ni tampoco con ningún tinta de ningún color, sino que es alcohol simplemente. Sigo trabajando, como veis, sigo colocando gotitas en donde veo que la composición lo necesita. Entonces ahora, bueno, me apetece, porque creo que quedará mejor, utilizar otro vasito en el que, como veis, tengo alcohol, pero con un pelín de mostaza que me quedaba y restos de piñata brás. Me apetece que por esas zonas de ahí tenga cierto brillo metalizado. Como veis, voy colocando las gotitas donde me lo va pidiendo realmente el cuadro. Y ahora por último cambio al otro vasito en el que me quedaban restos de alcohol isopropílico con índigo. Veis que ahora no estoy utilizando el punzón, sino que estoy utilizando un pincelito de punta fina. El efecto es bastante parecido, pero las gotas cuando se ponen con el pincel suelen ser un poquito más grandes. Incluso pueden tener alguna forma un poco menos redonda, ¿vale? Entonces estoy ya dando los últimos toques porque veo que ya me va gustando. Voy metiendo algunas zonas de contraste, colocando burbujitas color índigo sobre zonas en mostaza, sobre otras zonas que están en tono índigo, para que resulte un poco más clara la burbujita. Ahí en esta otra zona también, la zona que tiene un poco un tono verdoso. Y creo que ya lo tengo. En este momento paro y bueno, ya veis como trabajando una composición que en principio era simplemente una prueba, pues llegamos a tener un cuadro con el que además estoy bastante contenta. Me gusta mucho.